Si algo nos recuerda lo sucedido en Venezuela es que los imprevistos son inevitables. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para que el impacto de esos imprevistos sea o cause el menor daño posible. Y la importancia de contar con un plan de acción durante y después de una crisis. Hay algo que tienes que tener claro. Las crisis te ponen a prueba, pero también son el mejor momento para crear y crecer como personas, como profesionales, y como compañeros de trabajo, como líderes también. Bienvenido a un nuevo episodio de El Cuento Detrás. Mi nombre es Stephanie Guillén. Si no me conoces, me presento. Soy licenciada en Comunicación Social, estratega de marketing digital, social media manager, creo contenido y pues también soy mentora de community managers y emprendedores que están incursionando en todo este mundo digital. Y además soy venezolana viviendo en el extranjero, por lo cual obviamente este es un tema que sí o sí tenía que tocar. No es la primera vez que Venezuela pasa por una crisis nacional. Pasó en el 97 con el deslave, justamente también en La Guaira. Pasó en el 2017 con las protestas. En esa época yo estaba estudiando y les diré que no es nada fácil estudiar o trabajar cuando estás en zona de guerra, básicamente. En 2019 con el apagón nacional, que estuvimos varios días sin luz. Imagínate trabajar en este mundo digital y quedarte sin luz varios días, sin internet y con clientes en el extranjero. Pasó en 2021 con la pandemia y nuevamente sucedió ahora el 24 de junio con el doble terremoto. ¿Qué aprendemos de esto? Aquí es en donde viene como un poco el análisis y te diré un poco los aprendizajes de todo esto que creo que son sumamente valiosos. Yo siempre digo que Venezuela nos preparó para todo. Nos ha entrenado para, pues, ante cualquier adversidad, pues, salimos adelante y tenemos que resolver, y creo que eso es algo que nos caracteriza en general a todos los venezolanos y es muy valioso en verdad, y hay que estar orgullosos en verdad del nivel de resiliencia que tenemos. Pero hoy no estoy aquí para hablar de nosotros los venezolanos, sino para contarte un poco esos aprendizajes que tú también puedes aplicar para tu marca, si eres emprendedor, para tu empresa, si eres un dueño de negocio o si estás liderando o formas parte del equipo digital y en algún momento esto te pasa, alguna situación de crisis te pasa, pues puedas tener en cuenta como esos aspectos clave que tú deberías ya desde ahora que estás tranquilo, que no estás pasando por absolutamente ninguna crisis, deberías preparar. Porque sí, las crisis no se, las crisis no se solucionan cuando suceden realmente. Las crisis se preparan. Las empresas tienen que estar preparadas para cualquier situación de crisis que puede ir desde factores externos como pues todo esto, o sea, a un desastre natural, como decisiones o sucesos políticos, sociales, culturales que pueden impactar el correcto o el normal desarrollo de tus actividades. ¿Ok? ¿Qué tienen todas estas situaciones en común? Una, las de las laves no te puedo decir mucho por eso que no las recuerdo porque yo era una niña, pero las demás sí, porque justamente yo estaba en mi época de estudiante, ya estaba empezando a trabajar, las viví como community manager, las viví después como estratega, o sea, y ahora las estoy viviendo esta situación del terremoto fuera del país. Entonces te puedo dar como ese punto de vista, esa experiencia, esos aprendizajes que nos enseña todo esto y que tienes que tener en cuenta. Hay crisis que obviamente nadie se espera, o sea, tú no esperas que te suceda un terremoto, pero cuando vives en un país como Venezuela, en donde pues todo es posible y cualquier cosa puede suceder, te tienes que preparar. E incluso si tú vives en Europa, en algún otro país de Latinoamérica, en Asia, lo primero es tener claro en qué contexto estás, en qué país estás. Si tu país tiene las estaciones, sucedió aquí en España con Dana. Si tu país tiene volcanes, nunca sabes en qué momento eso pueda hacer erupción, o sea, y eso va a ser noticia. Si tu empresa está cerca, cómo eso lo va a impactar a tu empresa.
Si sabes que vives por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen temporada de tornados, o sea, lo primero que tú tienes que tener claro es, bueno, ¿en qué contexto estás parado? Uno, para en base a eso, pues entender qué cosas o qué medidas preventivas tienes que tomar. Número uno. Número dos, cuando sucede una crisis, viene la típica pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en silencio? ¿Publicamos? ¿No publicamos? ¿Hablamos? ¿Hacemos un comunicado? Y aquí muchas veces se pierde mucho tiempo valioso, ya sea para ayudar como para, pues, dar tu punto de vista o tu posición como empresa. Y la única manera en que tú puedas tener una posición clara como empresa es que tú tengas claro quién eres como marca. Si tú no sabes quién eres como marca, no vas a poder reaccionar con la velocidad y no vas a poder crear ese plan de contingencia en caso de que tengas que reaccionar. Este es el tipo de cosas que honestamente a mí me gusta poner en las estrategias también, porque si bien una estrategia te lleva a los objetivos, también es importante decir, bueno, ¿y qué pasa si el plan A no funciona? ¿Cuál es el plan B? Y si el plan B no funciona, ¿cuál es el plan C? ¿Y qué puede salir mal? De hecho, lo viví hace unos meses en el lanzamiento de una campaña que, o sea, había muchas cosas que podían salir mal. Entonces hay que crear un plan de acción. O sea, el plan A es el ideal, el plan B en caso de que algo falle, en plan C y así sucesivamente. Porque eso te ayuda a evitar una crisis. Y aquí te estoy hablando, te estoy dando este ejemplo en un caso de un lanzamiento de una campaña, porque también ahí esto puede generar una crisis. Quizás no hacia afuera a nivel comunicacional, pero sí hacia la interna de tu equipo. Entonces, como te decía, las crisis están a la orden del día, en cualquier momento pueden pasar y por eso es importante pues estar preparado para afrontarlas. Lo tercero que te va a ayudar a salir de una crisis es tener los procesos claros. Si tú el día de hoy no tienes responsables asignados para cada tarea, si no tienes una estructura clara en cuanto a qué hacer, si no tienes este plan de acción de, vamos a poner un ejemplo, en este caso el terremoto, obviamente todas las publicaciones se pausaron, todo fue como tiempo, qué es lo que está pasando, entender primero qué está pasando, cuál es la gravedad del asunto y ahí accionar. Imagínate las empresas que estaban ahí en el sitio, que se derrumbó todo, ¿qué haces? Obviamente no vas a comunicar nada, pero ¿cuáles son tus protocolos de emergencia? O sea, cómo la gente está preparada para salir del lugar. La gente está, en el caso cuando tuvimos en su momento las protestas, teníamos kits de prevención en caso de que hubiesen bombas lacrimógenas. En la época en la que tuvimos, por ejemplo, el apagón, bueno, sabías que tenías que tener siempre una batería para el celular extra, que tenías que tener saldo mega suficientes para poder conectarte o tratar de conectarte y enviar lo que tuvieses que enviar. O sea, por eso te decía el primer punto que tienes que tener claro cuál es tu contexto, en qué contexto estás, para en función de eso, pues preparar tu emergencia y tener los procesos claros. Si pasa esto, hacemos esto. Después, tener toda tu información respaldada. Se te cae el edificio y tú tienes toda de tu empresa, tienes toda la información en el disco duro, en ese mismo sitio, hasta ahí llegó toda la información. Si no lo tenías cargado en una nube, existe hoy las nubes. Siempre respalda la información en una nube, en un sitio externo. No lo dejes todo en tu computadora, porque es que tú no sabes qué pueda pasar, en qué momento se te puede ir la luz, se te puede ir la conexión a internet, se te puede... Oye, al tú tener las cosas respaldadas, se te dañó la computadora, o sea, puede pasar cualquier cosa. Si al tú tener la información respaldada, puedes resolver y recuperar y seguir adelante. Y el quinto punto, que va un poco relacionado o engloba todo esto que te estoy diciendo, es contar con un plan de contingencia para ti, para tu equipo y para la información que tienes de tu empresa. Por eso lo del respaldo de la información, por eso lo de contar con procesos claros. Y ahora te voy a como explicar un poco más a detalle. Te voy a dar el ejemplo de qué hicimos en el apagón de 2019. En ese momento yo trabajaba con marcas internacionales. Estaba en Venezuela, pero trabajaba con marcas en Puerto Rico, en Panamá. En el equipo teníamos una marca en Estados Unidos, en España también. O sea, estábamos, digamos que con clientes en distintas partes del mundo.
Y cuando sucedió el apagón, muchas marcas sufrieron. Uno, porque ¿quién va a ver? Las nacionales, ¿quién va a ver el contenido? Nadie. Eso estaba fácil de resolver. Eso simplemente pausamos todo, no se publica nada, vamos a repensar, vamos a entender primero la gravedad del asunto y vamos a repensar y adaptar nuestros contenidos a esto. Buenísimo. Obviamente, cuando hay un apagón, en ese momento no pensamos que el apagón iba a ser varios días, pensamos que como siempre iban a ser unas horas y después volvía. Pero no, los clientes que teníamos afuera, a ellos no les pasó nada. O sea, ellos seguían con su luz, con internet, o sea, y nosotros tenemos que prestarles un servicio. Aquí es en donde justamente viene la parte de tener procesos claros y respaldar tu información. Nosotros trabajamos mucho en ese entonces en la nube, en Google Drive. Entonces las planificaciones de contenido estaban en la nube. Y no solo estaban en la nube, sino que como trabajábamos, nuestros procesos consistía o siempre procurábamos trabajar con 1, 2, 3 semanas de anticipación, incluso si se podía, dependiendo de la marca, pues tener una planificación de contenido del mes entero, pues listo, muchas de las marcas, sobre todo las que tenían 2 semanas de contenido ya listas, estaba todo respaldado en la nube. Y dentro de nuestra planificación de los PowerPoints estaban los links que te llevaban hacia esos artes finales. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, listo. Justamente una de los socios de esa agencia en la que yo trabajaba vivía fuera del país y pudo pues acceder a todas esas cuentas que teníamos en el extranjero, y con todo eso que nosotros teníamos ya listo, pudo programar y publicar el contenido sin ningún problema. Los clientes de afuera no se vieron afectados porque nosotros estuvimos una semana sin luz y todo lo que eso implica. Porque había un proceso claro, porque había un respaldo de información, porque siempre procurábamos, pues eso, trabajar con anticipación y no estar al día a día resolviendo, que es un error que cometen muchas marcas. Nunca sabes lo que te pueda pasar. Entonces, mientras antes tú puedas desarrollar y dejar listo el contenido que tú vas a estar desarrollando en el mes, mejor. Siempre van a haber tendencias, siempre van a haber imprevistos, cosas que cambian de camino, sí, pero no es lo mismo atajar un contenido, y hacerlo de un día para otro o resolverlo el mismo día porque es una tendencia o porque fue una emergencia, una crisis, lo que fuese, a tener que pensarte un mes entero de la noche a la mañana. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucedió con las marcas nacionales? Las que sí se vieron afectadas por el apagón, por todo este suceso, esta crisis. Y que estos aprendizajes, en verdad, esta vez vi como una respuesta mucho más rápida, una respuesta mucho mejor de parte de las marcas en general. Y creo que estos aprendizajes, la experiencia de vivir en crisis, es algo que ha dado. Lo primero que tiene que hacer una marca, y fue lo que hicieron muchas, y lo que hicimos en ese momento en el apagón, y que vi que replicaron muchas marcas esta vez, fue uno, pausa toda la comunicación, todo lo que tenías planificado, lo que tenías programado, pausalo, bájalo, porque tienes que entender, y esto es lo segundo, tienes que entender el contexto que está pasando. ¿Cuál es la gravedad de lo que está sucediendo? Tienes que tener claro que actuar de primero no te hace ser el mejor. O sea, ser el primero que sale con una comunicación te puede jugar en contra. Y aquí tú dirás, bueno, pero es que en este caso fue un desastre natural. Sí, un desastre natural, por eso pausa. Nadie tiene cabeza y muchas veces pasa, no tienes cabeza para a nivel comunicacional pensar ahora, bueno, ¿qué voy a sacar? Por eso, pausar, entender el contexto para luego, pues, ejecutar comunicacionalmente hablando. Parte justamente de analizar el contexto, entender la gravedad del asunto, es entender si tu equipo está afectado por lo que está sucediendo. Porque si tu equipo está afectado, obviamente no va a tener cabeza para pensar cuál es el siguiente paso a nivel comunicacional. No existe. O sea, un desastre natural, tú lo primero que piensas es en tu familia, en tus amigos, en tus seres queridos. Y después que piensas, ay, verdad que había publicado un posteo o que tenía programado para subir un contenido. O sea, entonces, prioridades claras. Entender el contexto,
entender la gravedad del asunto, entender si tu equipo está bien, si todos están a salvo, en el caso de un apagón, bueno, tenemos todo respaldado, o sea, que es más, no es grave, en verdad, tan grave un apagón. Bueno, te está todo respaldado, que podemos avanzar algo sin necesidad de las computadoras. Sí, no. Si es así, bueno, vamos a terminar de resolver eso que se puede hacer. No, bueno, ya está. O sea, tratar de apagar lo que se pueda apagar, respaldar lo que se pueda respaldar y esperar. Pues ahí es en donde viene el entender qué puede hacer mi marca en este contexto para ayudar. No ante una crisis, desastre natural, apagón, pandemia, protestas, en el caso, pues, de este que te estoy contando de Venezuela, pero que pasa en muchos países en verdad, también por temas políticos, sociales, culturales. Hubo revuelas, hubo presos, hubo heridos, ok. ¿Cómo mi marca puede ayudar o cómo mi marca puede aportar desde aquí, desde en este contexto? No es el momento para vender, o mejor dicho, es el mejor momento para vender sin vender. Suena crudo, sí, pero es real. O sea, no es el momento para tú estar pensando cómo voy a quedar bien, sino que es el momento para pensar realmente cómo yo puedo aportar, porque al final para eso están las empresas, para solucionar algún problema dentro de la sociedad. Para eso existen los negocios, solucionar problemas. Bueno, en este contexto, desde mi área, cómo yo puedo solucionar o ayudar a solucionar parte de este problema o problemas relacionados con el central. Es en donde, bueno, muchas personas dirán, bueno, es que las empresas deberían donar. No, no, ya va. Si pueden donar, increíble, pero tienen que ver su estructura también de costos, ver que no, eso no les vaya a generar pérdidas para la empresa, que eso no los vaya a dejar en cero. O sea, normalmente en estas crisis la gente dice, ay, bueno, pero las empresas, yo qué sé, de agua deberían donar no sé cuánto, toda el agua que tienen. No, no, vamos a calmarnos. De repente una parte sí la tienen disponible para eso, pero no pueden donar todo porque si no se van a la quiebra y después salimos perdiendo todo. Te voy a contar un poco algunas cosas que hicimos como desde las marcas con las que trabajaba en ese entonces, en cada una de estas circunstancias, pues para adaptarnos y que puedan ayudar. No todo es donación, no todo es bajar precio, a veces tu manera de ayudar es justamente comunicando. Cuando fue lo del apagón, obviamente hubo mucha incertidumbre, no tenía mucho sentido publicar porque nadie estaba viendo redes porque no tenías luz ni internet. Entonces ahí, check, o sea, era más bien pensar el qué puedes hacer después de que todo volviera a la normalidad, porque en verdad Venezuela tiene un contexto en donde muchas veces se te va la luz, o sea, es como parte de tu día a día. Y tienes fallas de internet y demás, y por ende tomas previsiones, pero eso lo podemos hablar en otro episodio. Y, eh, y bueno, aquí en este caso del apagón solucionamos con, ya como ya te conté, con esa persona que estaba en el exterior. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la pandemia? Me acuerdo que fue un caos, la gente se volvió como loca, empezó a buscar mascarillas y demás. Obviamente tuvimos que pausar la comunicación que teníamos en ese momento, ya planificada. Y justamente yo estaba trabajando con un laboratorio de medicinas, que no podíamos, por regulaciones, no puedes como comunicar el producto o había ciertos productos que no podías comunicar, pero uno de los pilares de contenido que teníamos se llama Hablan los expertos, que era justamente los live de Instagram, que en ese momento estaban como bastante nuevos, todavía existía Instagram TV, imagínate. Y me acuerdo que lo que hicimos fue invitar justamente especialistas en salud que nos ayudaran pues a aclarar las dudas típicas que había en la gente. ¿Cuál fue el mejor contenido? Y aquí por eso te digo que es cómo mi empresa, cómo mi marca puede ayudar desde lo que sabe, desde su contexto, qué puede hacer para aportar en esta situación. Cuando dijeron que se iban a retomar las clases, había mucha preocupación en la calle. Entonces decidimos hacer un live justamente que era como el COVID y el regreso a clases. O sea, no tienes idea del impacto que tuvo ese contenido. No, o sea, no estábamos buscando realmente que se viralizara, pero se viralizó todo lo que hicimos, porque hubo, o sea, fue el mejor contenido en vivo con mayor cantidad de gente que lo vio y después al publicarlo, el vivo
sea, hicimos el vivo y después ese video lo publicamos en el feed, tuvo muchísimos compartidos, muchísimos guardados, o sea, gente conocida de repente me decía, no, es que vi el video de un laboratorio que se llama tal y yo trabajo con ellos, bien. O sea, más allá de los resultados, que obviamente cuando haces un reporte y le dices al cliente, hey, mira, mira los resultados tan hermosos que tuvimos, obviamente es satisfactorio. Pero más allá de la parte numérica, la parte marca, creo que lo más valioso fue eso, que le aportamos valor, aclaramos, fuimos útiles ante una situación de incertidumbre desde nuestro lugar. Entonces, eso es lo que tienen que buscar las marcas. Ahora con el doble terremoto lo vimos, o sea, es la primera crisis, o bueno, una de las primeras crisis que vivo estando fuera del país y ver toda la movida que hubo desde afuera, desde el extranjero, pero también todo lo que pasó adentro, cómo las marcas reaccionaron. Como te digo, el hecho de que tú seas el primero en comunicar no te hace el mejor en una situación como esta. Muchas veces más bien te puede hacer cometer errores o quizás en tu desesperación sonar mal y generar más bien una ola de malentendido, que quizás tú no lo digas con mala intención, pero puede pasar. Entonces, a veces es mejor esperar, analizar la situación, el contexto y entender bien tú desde marca qué puedes hacer. Vi un montón de empresas nacionales pues aportar ayuda con sus productos. Por ejemplo, la empresa Santa Teresa, que son productores de ron, del famoso ron Santa Teresa, vi a través de su fundación que empezaron a hacer un montón de alcohol etílico justamente para llevar y donar. O sea, lo tienen todo, tenían todos los materiales. Obviamente eso debe tener, de ellos deben haber hecho su cálculo, ¿no? De que hasta qué tanta producción tenían ellos capacidad para aportar. Empresas Polar, lo vi también con el agua. O sea, un montón de empresas nacionales que hicieron su parte desde lo que podían y también como empresas del extranjero pues dieron su granito de arena, ya sea contactando y volviéndose centros de acopio y comunicando eso, ya sea pues ahora recaudando fondos para enviárselos a fundaciones que están allá y que pueden aportar mucho más. O sea, es eso, es entender. Y, 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 y también está como el tema de entender hasta qué punto vas a hablar y a partir de cuándo pues empiezas a retomar tu comunicación habitual. ¿Qué es lo que no hay que hacer, por favor? Por favor. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Y esto te lo cuento porque estaba trabajando en una agencia con marcas de distintos países también. Y cuando sucedió todo lo de la captura de Maduro en enero, una persona se me acerca y me escribe, me llama. Una de las personas con las que trabajaba me llama y me dice, Steph, ¿y si usamos todo esto que sucedió para lanzar una promoción y hacemos un meme y yo me quedé así, ni se te ocurra, no vamos a hacer eso. O sea, no podemos, o sea, no voy a meter a marcas que no tienen nada que ver con este tema. Uno, porque es un tema político. Y dos, que, o sea, ni siquiera eres del país. O sea, tu público no es el público venezolano. Una cosa es que nosotros mismos nos riamos y hagamos memes y cosas, porque bueno, mejor reír que llorar. Y a veces parte de ser venezolano es asumir los retos y cosas con humor. Pero una cosa es uno que es nacional y tiene su contexto y bueno, y haces cosas con eso. Y otra que una marca extranjera se meta en un tema que no le corresponde, solo porque es tendencia. No, es literal, le dije que no. Le dije, mira, no, lo siento, no, que cool que quieras subirte a alguna tendencia, pero no esto. Las marcas no les, a estas marcas no les corresponde. Y ahí es en donde, como responsables de la comunicación, tenemos eso, una responsabilidad enorme para saber distinguir ante una crisis cuando sí, cuando no meternos en la comunicación. Cuando, y más cuando se trata de un país extranjero, cuando se trata de una noticia que no tiene relación directa contigo, con tu marca. ¿Ok? Entonces ahí, ojo, mucho cuidado. Y más sobre todo si tu intención es vender. O sea, no. Yo siempre que hago estrategias le digo a la marca, ¿usted tiene algo que ver con algo político, religioso? Sí, no, ok.
Si es un no, entonces nada, su comunicación es parte del criterio, es parte de lo que uno define cuando está creando la estrategia y la personalidad de la marca. No te metes en temas políticos. Y así, cuando sucede una crisis, sabes si vas a tocar o no vas a tocar el tema. Vienes de la estrategia, ¿viste? Ahora bien, ya un poco como para ir cerrando y redondeando este tema. Desde que estoy fuera del país, yo siempre he dicho que yo me considero que fui community de guerra, porque realmente te toca trabajar, cuando vives allá te toca trabajar con las uñas, te toca pues eso, lidiar con fallas de luz, fallas de internet, te tienes que anticipar a cualquier crisis que pueda ocurrir y aprendes a resolver con poco. A veces por el mismo tema, yo me acuerdo cuando yo empecé no teníamos quizás presupuesto para un micrófono o para una luz, entonces bueno, tenías como que resolver y ser más creativo para poder tener los resultados que querías. Creo que eso es un plus, en verdad, que tienes cuando vives en un contexto así, te entrenas en un contexto así. Creo que hay mucho de lo que se puede aprender y los invito pues a como empresa, como emprendedor, como community, como líder de comunicación, pues a preguntarte, ajá, si en el contexto en el que yo estoy se me va la luz, hay una protesta, hay un desastre natural, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Lo tienes? ¿Tu equipo lo conoce? ¿Conoce el plan de contingencia? Si tu respuesta es no, pues aprovecha este momento de calma pues para crear ese plan de acción. Y para crearlo te voy a dejar 3 preguntas. ¿Qué haría mi empresa en una situación como esa? ¿Qué va a pasar con mis empleados, con mis trabajadores, con mi equipo en una situación como esa? ¿Qué hago con mis clientes en una situación como esa? Así que bueno, te dejo esas 3 preguntas para que reflexiones, para que te lo plantees y pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que esto te sea de mucha utilidad, que lo consideres, te lo pienses, lo evalúes y pues nos vemos en un próximo episodio de El Cuento Detrás. Bye.